ver otra vez, buenas tardes. Muy bien, hermanos, qué bendición poder verles. Bienvenidos los que están acá, bienvenidos los que están en otras partes, pero bienvenidos a participar de este tiempo que siempre es un tiempo especial. Gracias, hermanos, por ayudarnos en ese tiempo previo de las alabanzas que le traemos al Señor. Siempre es una bendición que podamos estar, por supuesto, cantándole al Señor, porque Él es digno de nuestra alabanza. Hoy es domingo, ¿qué? 9. Muy bien, 9. Y estaba pensando que hay una serie de sermones que quiero traer, pero mientras eso sucede, porque van a ver por lo menos este domingo, y los próximos no voy a estar acá, así es que prefiero que hoy tengamos un mensaje distinto. Cuando regrese entonces vamos a trabajar sobre una nueva serie. Y he sentido en mi corazón hablar de un personaje de la Biblia que cada vez que lo toco, me toca, y le debe tocar a usted también. Estamos hablando de Hechos capítulo 4. Hoy vamos a hablar de el Hijo de Consolación. Usted seguramente se va a identificar en muchas cosas con este personaje del cual vamos a hablar, que por supuesto estamos hablando de Bernabé. Ese es el personaje del cual vamos a hablar hoy. Y usted se estará preguntando ¿por qué este sermón? ¿Por qué el pastor trae esta palabra? Bueno, primero porque el Señor pone eso en mi corazón. Y segundo porque a lo mejor usted es la palabra que necesita hoy. La palabra que usted está esperando. A lo mejor usted durante la semana, durante este tiempo ha estado pasando por tremendas necesidades, situaciones muy difíciles, y va a encontrar en este pasaje, en este personaje, en este hombre, un modelo de vida cristiana. Nos gustaría a nosotros ser como Bernabé. Yo sé que hay muchos personajes en la Biblia que nos gustaría imitar, pero les voy a asegurar por el sermón de hoy que usted le gustaría imitar a Bernabé. Así es que vamos a Hechos capítulo 4. Allí vamos a leer por ahora, después vamos a utilizar otras escrituras, los versículos 32 al 37. Y de esa manera pues vamos a tener la palabra del Señor. Otra vez, Hechos 4. Voy a leerlo, ustedes me siguen por favor. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces, aquí viene el texto, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es, ¿cómo es que es la traducción? Hijo de consolación. Ese es el texto para hoy, el tema para hoy. Hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Buen Dios, gracias porque tu palabra es preciosa, tu palabra es viva, tu palabra es poderosa y tu palabra nunca vuelve vacía. Confiamos que esta tarde, cuando va a ser presentada, cuando va a ser dirigida, cuando va a ser proclamada, cuando va a ser predicada, que esa palabra no vuelva vacía. Prepara nuestros corazones para recibirla, pero sobre todas las cosas para saber qué parte de este sermón, qué parte de esta palabra me toca de una manera muy personal. Gracias porque hace tantos años atrás, cuando la iglesia comenzó con ese gran avivamiento, con ese gran despertamiento, dando origen a lo que fue la iglesia de Jerusalén y después otras iglesias, allí apareció un hombre llamado Bernabé. Y ese hombre hizo la diferencia
al comienzo de la iglesia. Señor, que en esta tarde muchos de nosotros podamos identificarnos con el carácter, con la entrega, con la vida, con la pasión y con el desprendimiento de un hombre como Bernabé. Háblanos, Señor, porque necesitamos que tu palabra precisamente nos toque muy, pero muy personalmente. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando que en la Biblia hay muchos José. ¿Cuántos José tenemos aquí? Por lo menos tenemos uno, ¿no? Dos. El chef, que no está aquí, ¿verdad? El chef. Ahora, la buena noticia del nombre de José en la Biblia es que todos son buena gente. Todos son buena gente. Y les voy a decir por qué. El José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, mejor no pudo ser. José, uno de los penúltimos hijos de Jacob, fue precisamente el hombre que Dios usó por su carácter, por su personalidad, por su determinación e incluso por el concepto que tenía del dominio propio, que fue usado por Dios para sacar a su pueblo o traer a su pueblo a Egipto, quiero decir, y allí comenzó la gran ciudad, el gran país, quiero decir, de Israel. José, el hijo de Jacob, es un modelo, pero es un tipo de Cristo. Por su vida santa, su vida consagrada, su vida de sufrimiento, es un tipo de Cristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, parece que los José entonces son mayores. Y uno de los primeros José que tenemos es José, el padre adoptivo de Jesucristo. José, el esposo de María. Y es interesante este personaje porque es el hombre que no habla en la Biblia. Usted no va a encontrar en ninguna parte que ese José haya dicho algo. No lo va a encontrar, no dijo nada. Pero era el hombre que Dios tenía preparado para ser el padre adoptivo de Jesucristo. Precisamente Jesucristo fue carpintero porque José fue un carpintero. La costumbre de los judíos, de los padres judíos, que le transmitían o le pasaban sus oficios, su trabajo a sus hijos. Y por eso Jesús fue carpintero, porque José fue un carpintero. Su carácter refleja un hombre justo, dice la Biblia. Porque cuando tuvo la oportunidad de difamar a María, porque pues de repente se encontró que estaba embarazada y no era de él, entonces dice la Biblia que como era justo la quiso dejar secretamente. Y el ángel se le reveló, ya sabemos nosotros la historia. Hay otro José en la Biblia que se llama José de Arimatea. ¿Quién fue ese José de Arimatea? Pues este personaje fue nada menos y nada más, junto con Nicodemo, los que Dios tenía preparado para el momento más importante después de la crucifixión. Porque fueron ellos, y este José de Arimatea, que era un hombre que pertenecía a la sociedad, a la alta sociedad, junto con Nicodemo, tuvieron, diríamos, no solamente la osadía, sino las posibilidades para pedir el cuerpo de Cristo. Y fue él el que tenía preparada la tumba, una tumba nueva, dice la Biblia, que la preparó precisamente para que el cuerpo de Jesús fuera puesto allí, con la bendición de que pronto dejó esa tumba, porque ahora Él vive para siempre, Él ha resucitado. Y por supuesto llegamos al personaje de hoy, al José llamado Bernabé. Ahora, es interesante que el nombre José, hablando del significado, es al que Dios engrandece. Así que si usted no sabía cuál es el significado de José, sépalo, ¿no? Al que Dios engrandece. Ahora, cuando uno comienza a estudiar este personaje, dice, bueno, pero si ya este hombre era grande, pero entonces los discípulos lo van a apodar, le van a poner otro nombre, y es Bernabé. Y significa hijo de consolación. Entonces mis pensamientos esta tarde van a girar en torno a esa pregunta: ¿quién es un hijo de consolación? Tomando en cuenta el modelo de Bernabé. ¿Y por qué en la iglesia del Señor nosotros debemos tener muchos Bernabé? Ahora yo no sé cuál es el nombre para en el contexto femenino que ponerlo, pero usted puede pensar también que tome algo de eso.
No sé cuál sería, usted le pone el nombre. Pero ella la de Bernabé. Voy a ver, usted después le pone su nombre, ustedes se arreglan con eso. Las hermanas, para que vean que no hay que quedar excluidas de esto. Lo importante es el carácter, la vida de este personaje. Es interesante que Bernabé, el don que tenía Bernabé era el don de animar a otros. Hay hermanos que tienen otros dones en la iglesia y es el don de desanimar. Ese don no existe, por supuesto. Pero los hay. Sin embargo, en la Biblia, aquí en la palabra del Señor, tenemos a este hombre cuyo don era animar. Ojalá que nosotros entendamos lo que significa precisamente que Dios nos dé esa bendición de poder animar a otros. Interesante que la palabra para animar aquí es paracletos. Paracletos es el nombre que se le asigna al Espíritu Santo. Es alguien que está al lado de él. El Espíritu Santo está al lado de nosotros, pero no solamente al lado de nosotros para animarnos, sino que está dentro de nosotros. En ese sentido, entonces, Bernabé era un hombre que estaba preparado para esto. Y hermanos, cuando hablamos de esto, qué hermoso es tener a gente que anime a otros. Qué lindo es una palabra oportuna, una llamada, un apretón de mano. Eso puede cambiar de momento a otro el estado de ánimo de una persona. Una palabra que llegue. Por supuesto, sabemos de las otras cosas, lo contrario a eso, una palabra que desanima, una palabra que tú no quieres escuchar y de repente hay alguien que es usado por aquel que no anima, sino que desanima y usted, por supuesto, sale desanimado. Yo espero que usted esta tarde salga animado, no desanimado, con las cosas que les voy a decir. Nos acostumbramos siempre a recibir. Y esta es parte también de las cosas que voy a considerar. Deseamos siempre que nos animen. Venimos a la iglesia porque queremos escuchar una palabra de ánimo, ¿no es cierto? Voy a la iglesia a ver qué va a decir el pastor o qué va a pasar en la iglesia para ver si me animo. Hermano, yo le voy a animar en el sentido contrario, que cuando usted venga a la iglesia, no venga tanto para animar, sino para usted ser de ánimo para los demás. Cuando nosotros cambiamos ese switch que tenemos muchas veces en la cabeza, de que pensamos que tienen que animarme, entonces si yo hago lo contrario, si yo voy dispuesto a recibir para animar a otro, imagínense entonces lo que va a suceder en una iglesia como la nuestra. Todos nos vamos a animar y vamos a estar trabajando en ese contexto. La pregunta entonces, ¿quién es un creyente? ¿Quién es ese hijo de consolación? Tomando las características, las cualidades de Bernabé. Le voy a dar varias respuestas a esto. La primera la encontramos en el pasaje que leímos, y es que ese hijo de consolación tiene un corazón, escuche esto, tiene un corazón sin ambición material. Esa es la primera verdad que encontramos. Tiene un corazón sin ambición material. Dice el texto, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, natural de Chipre, y luego viene el otro texto. Aguántelo ahí porque voy a explicarlo en un momento. Nos llama la atención que el nombre de Bernabé se pueda traducir de esta manera: el hijo de consolación. Su característica entonces es como un dador de ánimo. Y cuando eso sucede, otra vez pensando en la iglesia, de alguien que se caracteriza por dar ánimo, en lugar de otra cosa, ese hermano es una bendición. Y ese hermano va a ser una referencia. Y ese hermano va a ser buscado. ¿Por qué? Porque siempre tiene una palabra de ánimo para la iglesia o para un hermano, lo que sea. Interesante en el caso de Bernabé que a él no le costaba ser amigos, porque era amigo de todos. A mí me encanta esto cuando estoy tratando de definir estas características. Y es que no muchos creyentes son amigos y hacen fácilmente amigos, porque precisamente en su mentalidad, su forma de ser, lo que hay es otra cosa. Pero estamos hablando de estas características que por supuesto nos pueden ayudar tremendamente. Cuando hablamos de esto, de Bernabé, nos encontramos de un hombre que seguramente casi nunca se metió en problemas. Y déjeme decirle, la única vez que se metió en problemas no fue por él, sino por Pedro. Pedro lo metió en un tremendo problema, porque entonces Bernabé y Pedro fue regañado, exhortado por Pablo posteriormente.
pero nunca se metió en problemas. Porque cuando yo tengo un corazón dispuesto para animar, estoy animado y estoy dispuesto para animar, pues hermano, no tengo más tiempo sino para hacer eso. No estoy buscando una ocasión para meterme en problemas o para que me metan en problemas. Cuando la Biblia dice que todos eran de un corazón y un alma, ese texto que estamos leyendo, yo les aseguro algo, que Bernabé contribuyó para ese ambiente de esa iglesia. Nosotros nos llamamos Iglesia Bautista Ambiente de Gracia, ¿correcto? Y anhelamos cada vez más tener ese ambiente de gracia. Es más, les confieso que me encantaría como pastor que nosotros fuéramos de un corazón y un alma, como fue la iglesia de Jerusalén. Esta es, diríamos, esa es la visión, esa es la meta, ese es el anhelo más grande que nosotros podamos ser así. Y en este caso yo estoy casi seguro, no sé por qué algo me dice que es así, que esa iglesia que era de un corazón y un alma, entre los que contribuyeron para eso estaba Bernabé. ¿Por qué? Porque era el hijo de consolación. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, al final hablamos. Un creyente como este hombre le hace un gran bien a la iglesia, porque su amor crea un ambiente, escuche, de paz, un ambiente de reconciliación. Cuando hay una situación en la iglesia, este tipo de creyente no es parte del problema, es parte de la solución. Cuando se presenta una situación, y gracias al Señor que nosotros no la tenemos, gracias al Señor por eso, entonces lo que la Biblia me está diciendo es que cuando yo tengo esta característica, yo sigo siendo una bendición para la iglesia. Pero el texto dice también que como tenía una heredad, entonces la vendió. ¿Y qué hizo? La trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que la verdad es que es interesante. Dice que tenía una heredad es una herencia, una casa, una tierra, no sabemos. Lo vendió y escuche, lo trajo absolutamente todo a la iglesia. Ahora, yo como pastor no le voy a pedir a usted que venda su casa, que venga su heredad y entonces lo traiga todo para acá. No es esa la idea, pero vamos a hacer algunas aplicaciones de lo que el texto nos va a decir. Un corazón desprendido de las cosas materiales, escuche, nunca les dirá a otros, id en paz, calentados y saciados, pero si no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, entonces, ¿de qué sirve? Le aseguro que Bernabé no mandó a nadie a la casa con la mano vacía. Si él veía una necesidad, la cubría. Si él veía que había una situación dentro de la iglesia de hermanos que estaban carentes de muchas cosas, él la suplía. Porque si fue capaz de vender todo lo que tenía, creemos firmemente que el corazón de él, en ese sentido, es un corazón que estaba preparado precisamente para bendecir. Lo que queremos ver en esto es que no era un creyente que recibía, solamente recibía, era un creyente que daba. Él interpretó la bienaventuranza de Jesús que dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo nos gusta recibir? Pero qué difícil es dar. Pues el contexto de este pasaje nos muestra la importancia de dar. Tenemos que, en este caso, pues como dije, no tenemos que vender la propiedad para ser generosos. Los actos de desprendimiento nos muestran el tipo de cristiano que somos. ¿Cuál es la idea de este pasaje? Que debo tener un corazón desprendido de las cosas materiales, porque si mi apego es tan grande a esas cosas materiales, al sueño americano, por ejemplo, entonces yo pierdo de vista la bendición de lo que significa dar en lugar de recibir. Hermano, nosotros debemos dar gracias al Señor por este país, por supuesto, porque nos ha abierto las puertas y nos ha recibido, y estamos aquí porque este país es lo que es. Y este país se ha dado y se sigue dando y nos sigue dando, porque tenemos que verlo así. Pero no nos acostumbremos a eso, pensemos en la bendición que es dar entonces ahora. Seamos agradecidos precisamente después de recibir tantas bendiciones. Bernabé no fue más pobre, escuche, después de este sacrificio. Después que él dio todo lo que tenía, él no fue pobre. Porque es lo que uno está pensando, oye, pero si se vendió la casa, se quedó pobre. No, hermanos. Porque el concepto de la pobreza no está en las cosas que no tengo desde el punto de vista material, pero en las cosas que sí tengo desde el punto de vista espiritual. Entonces, la verdadera riqueza no es las cosas que tengo,
en ese contexto, sino lo que tengo, pero en mi corazón. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y eso es lo que tenemos nosotros para dar. Quizás no tenemos oro ni plata, seguramente no tenemos mucho dinero en el banco, seguramente tenemos muchas deudas, pero aparte de eso, lo que me está diciendo la palabra es más bienaventurado es dar que recibir, y Bernabé era uno de esos. En segundo lugar, también yo veo aquí otra característica de Bernabé, es que él te acepta, esa es la característica de él, te acepta mientras otros te rechazan. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a Hechos ahora, vamos a estar moviéndonos por el libro de Hechos, varios textos. Miren lo que dice en el capítulo 9, ya saliendo ahora de la otra característica y entrando a esta. En el capítulo 9, verso 26, 27, dice, cuando llegó a Jerusalén, aquí está ahora Pablo, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces aquí viene Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este texto es maravilloso, hermanos, porque aquí otra vez comenzamos a ver a un Bernabé, la característica de este hombre que anima, del hijo de consolación, siendo un instrumento en las manos de Dios para hacer esto que estamos viendo acá precisamente. Lo que todo el mundo sabía era que Pablo entró a Jerusalén con una autorización, con cartas para perseguir, encarcelar y hasta matar a los cristianos. Eso lo dice la Biblia. De hecho, se dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Cuando usted lee por allá, Hechos capítulo 7, 58, descubre que Pablo estaba allí consintiendo. Yo no sé si Pablo también le tiró una piedra a Esteban, no sabemos. Pero por la característica de lo que era Pablo, a lo mejor también sucedió eso. Pero bueno, ese es otro problema, otro tema. Lo que queremos decir es que los discípulos sabían que Pablo había venido a Jerusalén para arrestar o para matar, para destruir el movimiento del cristianismo. Dice el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo pensaba que haciendo esto le estaba haciendo el mejor bien a Dios, que estaba literalmente sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, matando a los cristianos o encarcelándolos en este caso. Pero el Señor hizo la obra, mis amados hermanos, y con ello vino un cambio radical. Pues quien llegó persiguiendo a sus enemigos, los cristianos, ahora él va a ser perseguido. Y él se va a unir entonces, y quiere unirse a los discípulos, pero mira lo que dice el texto. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Y quién no, hermano? ¿Quién no le tenía miedo? Pero sí, dice el texto que acababa de llegar allí y quería entonces acabar con el cristianismo. Hermanos, cuando alguien ha sido tan malo, pero tan malo, no es fácil creer que ahora es bueno, ¿no es cierto? Aún entre nosotros los cristianos, cuando se convirtió fulano de tal, no puede ser. No lo creo. Y usted entonces dice, pero que no puede ser, porque es muy malo. Hermano, qué falto de precisar cuando Dios obra en una persona con su poder. En este caso, eso es lo que estaba sucediendo. Los discípulos podían esperar un cambio en otra persona, pero ¿quién podía cambiar a Pablo? Es más, ¿quién podía predicarle a Pablo si se lo sabía todo? Tuvo que ser Jesucristo en persona que vino y le predicó, se lo encontró en el camino a Damasco, escuchó su voz, cayó en el suelo, quedó ciego por 3 días y entonces allí se produjo el cambio. No fueron los discípulos, por supuesto, no fue un creyente. Hubo un creyente llamado Ananías que vino para discipularlo, pero en este caso fue el mismo Jesucristo que lo cambió. Ellos no creían esto. Pero hermano, estamos en presencia de algo extraordinario. Ni el mismo Pedro, que ya había visto milagros tan excepcionales, podía creer en la conversión de Pablo.
Así que fue necesario la intervención del Hijo de Consolación para introducirlos a ellos. A Saulo nadie le creería si contaba su testimonio, pero ellos sabían quién era Bernabé, y si Bernabé dice que ese hombre se ha convertido, que ese hombre es un cristiano, entonces ellos le van a aceptar. Y hermano, aquí está la diferencia de lo que estoy diciendo. Muchas veces nosotros somos usados por Dios precisamente para que otros que son rechazados por lo que sea, entonces puedan ser incorporados a la familia de la fe, puedan llegar a conocer, por supuesto, al Salvador, puedan ser parte de la comunión de la iglesia. Hay hombres y mujeres rechazados, que son muy pocos los que estarían dispuestos a obrar con ellos, a trabajar con ellos, a vivir con ellos y luego conectarlos en la comunión, por ejemplo, de la iglesia. Eso no es fácil. Es más, hay muchos prejuicios. Incluso cuando estamos trabajando con alguien que sabemos que por supuesto Dios está trabajando, Dios está cambiándolo, y por el prejuicio que muchas veces tenemos, nos perdemos la bendición que por supuesto en este caso tuvo Bernabé, y fue usado por Dios para hacer un trampolín, para hacer un puente en este caso, de introducir a Pablo a la vida de los discípulos. Solo los hombres como Bernabé pueden hacer esto. Cuando alguien ha sido tan malo, como dije, no es fácil que alguien pueda creer semejante cosa. Así que mientras otros habían visto lo peor en Saulo, porque lo veían como un criminal, lo veían como alguien que estaba destruyendo el evangelio, Bernabé vio lo mejor. Vio lo mejor. Esto se llama, hermanos, tolerancia cristiana. Esto se llama condescender. Esto se llama empatía. Esto se llama meterse en los pies de la otra persona, en la vida de esa persona, y entenderla desde el punto de vista de lo que Él es, para amarlas y para que, por supuesto, Dios se encargue de lo demás. Benditos sean aquellos hombres y mujeres que son capaces de creer en aquellos a quien otros no le dan absolutamente ninguna posibilidad de cambio. Qué bueno es saber de esos hombres que se entregan, que se dedican, que creen en esos otros que en este momento, por supuesto, nosotros vemos que es imposible que llegue a conocer al Señor. Pero cuando nosotros hablamos y pensamos en un Bernabé, el Hijo de Consolación, Él no rechazó a Pablo, y aun cuando los discípulos lo rechazaban al principio, al final entonces Él logró el objetivo de que Bernabé fuera incorporado a la vida de ellos. Otro pensamiento es que este hombre sirve de guía para quienes apenas comienzan. Es otra característica. Sirve de guía para aquellos que apenas están comenzando. Vayan ahora a Hechos, siguen moviéndose a Hechos capítulo 11. Y miren lo que aparece allí, otra vez, la actuación de Bernabé. Es interesante que en la Biblia, en el libro de los Hechos, hay dos hombres que son centrales en cuanto a su vida, a su dedicación. Al principio fue Pedro y después es Pablo. Pero hermano, en esos interim, en ese proceso, en esa vida del libro de los Hechos, hay un hombre llamado Bernabé, y ese hombre llamado Bernabé es el hombre que Dios usa para hacer esas conexiones, si me permiten esa palabra. Pedro y Pablo, sus ministerios de alguna otra manera estuvieron relacionados, pero sobre todo con Pablo, el caso de Bernabé. Escuchen lo que dice este pasaje. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién enviaron? A Bernabé. Estoy en Hechos capítulo 11, versículo 22-24. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este es el texto que me encanta porque es el texto lema de nuestra iglesia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora escucha esta característica, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermano, la noticia fue rápido, llegó a Jerusalén.
algo está pasando en Antioquía, algo está pasando en esa ciudad. ¿Qué está pasando? Que la gente se está convirtiendo, hay muchos nuevos creyentes. Entonces comenzaron a discutir, ¿a quién vamos a enviar? Hermano, no tenían a alguien mejor que enviar sino a Bernabé, porque Bernabé es el hijo de consolación. Y en este contexto estamos viéndolo como un maestro, como un guía, como aquel que dirige. La iglesia de Antioquía entonces había nacido para crecer y ser bendición mundial. Por cierto, no sé si sabía, pero no fue Jerusalén de donde salió la evangelización mundial. No fue en Jerusalén donde salieron los misioneros para toda parte del mundo, fue en Antioquía. Y fue en Antioquía precisamente donde Dios comenzó a hacer una obra extraordinaria, porque en ese avivamiento que se estaba dando fue enviado Bernabé precisamente para que él pudiera orientar y ayudar a la iglesia. Entonces los apóstoles tuvieron a bien enviarlo. Y Bernabé, que no solo había puesto el precio de su heredad a los pies de los apóstoles para ayudar a la iglesia, obedeció inmediatamente el llamado. Viajó entonces para apoyar a los nuevos hermanos en el comienzo de su fe. Bendita sea la iglesia que tiene un Bernabé, un hijo de consolación para ayudar a alguien que está comenzando. Bendito seas tú, hermano, si tienes esa característica. Dios ha puesto en tu corazón esa vida llena de esa consolación, de esa característica por excelencia, y tú puedes ayudar a aquellos que están comenzando. ¿Cuántos de estos creyentes necesitamos en la iglesia para bendecir a otros? A veces en las iglesias tenemos hermanos, ustedes y los que nos llegan, que como dije, lo que quieren es ser consolados. Pero hermano, ¿has pensado que tú puedes ser de consolación para otros? ¿Has pensado que tú mismo puedes ser usado por Dios para bendecir a otros? Ese es el caso que estamos viendo acá. Ve el privilegio de Bernabé. Él comenzó a preparar a aquellos a quienes, por cierto, se les llamó cristianos por primera vez, aquí en este pasaje. Por cuanto la mayoría de ellos eran gentiles, convertidos al paganismo, era necesario exhortarlos con un gran espíritu de mansedumbre, y nadie más poseía ese espíritu y carácter que Bernabé. Ahora, le voy a decir algo. ¿Sabe a quién no iba a enviar la iglesia? Y a lo mejor tampoco quería que lo enviaran para ese lugar. A Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía prejuicios. Estaba prejuiciado con los gentiles. Si no, vean el pasaje donde, precisamente donde él va a visitar a Cornelio, va a predicar a Cornelio, después una visión que Dios le dio. Y lo primero que le dice, mire, llegó a evangelizar, imagínense ustedes de esta manera. Ustedes saben lo que significa para un judío unirse con un gentil. Así llegó evangelizando. ¿Cómo reaccionaría esa gente? Pero Dios tenía preparado todo y le dio la gran lección. Entonces, Pedro no era el hombre para Antioquía, porque tenía prejuicios. Sin embargo, Bernabé, el hijo de consolación, no tenía prejuicios ni con los judíos ni con los gentiles, y entonces fue de tremenda bendición para esta gente. La iglesia del Señor debe aprender a despojarse de todo prejuicio para bendecir y ayudar a todos aquellos que nos buscan, a todos aquellos que nos necesitan. Somos nosotros los responsables precisamente para hacer esto. Bernabé era el hombre para esta tarea. El dar aliento es una influencia perdurable y Bernabé sabía cómo darlo. Hermanos, que seamos hermanos que demos aliento, no hermanos que demos desaliento, y hermanos que tengamos buen aliento también. Voy a mi cuarta característica. Sí, hermano, porque todas estas cosas hay que prepararse para bendecir a otros cuando hablamos con otros también. Otra característica era que él comparte el gozo de lo que ha encontrado. No se quedó con eso. ¿Qué hizo entonces? Miren lo que aparece en el versículo ahora más adelante, cuando la Biblia precisamente nos muestra acerca de esto. Allí mismo. Después, vean, estamos en el capítulo, ¿dónde estamos? ¿El capítulo qué? Qué bueno, que están pilas ayuda. Estamos en el capítulo 11. Dice allí, después fue Bernabé, ¿a dónde fue? A Tarso, para buscar ¿a quién? A Saulo. Ahora, por favor, síganme porque esto se va a poner buenísimo. Cuando Bernabé vio lo que estaba pasando, dice que la gracia del Señor se movía de una manera tan majestuosa, tan grande. Él dijo, el hombre
para esto no es Pedro otra vez, es Saulo. Pero Saulo hasta ahora como, bueno, no un recién creyente, ya había pasado mucho tiempo. Era un convertido, era un hombre de Dios ya, por supuesto. Ahora vean, dice, se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, si usted no sabía de dónde viene la palabra cristiano, vino de Antioquía. La primera vez que aparece la palabra cristiano es en Antioquía. Entonces, observe la nobleza de Bernabé. Él vio que la tarea de atender a la gente era muy abrumadora. Y déjeme decirle esto, que a mí me impacta de la vida de Bernabé. Él sabía que no tenía todos los dones espirituales, pero había visto ya en Saulo o Pablo después, que era un hombre a quien Dios lo había revestido de muchos dones. Y entre esos dones espirituales estaba el de la enseñanza, el de la predicación, el de la conducción. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a Pablo. Hizo ese viaje a Tarso y lo trae de regreso precisamente a la iglesia, y él comienza a participar allí. Bernabé era alguien que se interesaba en su propio negocio. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué yo voy a buscar a otro si yo puedo ser el líder aquí? No sé si me están siguiendo. ¿Para qué voy a invitar a otra persona, a un líder como Pablo, si yo puedo hacer este trabajo aquí? Hermano, en el corazón de Bernabé no había egoísmo. En ese hombre había un desprendimiento de todas estas cosas. Y él sabe entonces que si bien Dios lo podía usar, estaba allí un hombre, o iba a buscar a un hombre con un liderazgo tan fuerte, y que el liderazgo de Pablo iba a ser entonces de tanta bendición en la iglesia, que por supuesto allí ellos podían hacer un mejor trabajo. Déjeme decirle esto: cuando ellos estuvieron allí un año, dice que después de un año el Espíritu Santo, ellos estaban orando, y dice que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartarme a Pablo y a Bernabé. Vean esto ahora, para la obra que les tengo preparada. Entonces, el hecho de que Bernabé invitó a Pablo para que se incorporara al trabajo de la iglesia era precisamente para poder desarrollar un trabajo más efectivo. ¿No es maravilloso esto? Los hijos de consolación construyen el éxito en los demás, y no les importa si menguan mientras ellos bajan en su trabajo. Dice que se congregaron allí todo ese tiempo. Hasta ese momento la vida de Pablo, después de su conversión, no era conocida públicamente. Estaba en algún lugar preparándose para lo que venía. Pero fue Bernabé entonces quien lo introdujo, y allí comenzó el ministerio de Pablo. Note que Bernabé no se acompleja porque pronto Pablo lo pasaría de su liderazgo. Escucha esto. Usted comienza a leer Hechos, y es por supuesto un libro precioso que voy a traer una serie de mensajes más adelante. Y dice Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Pero pronto entonces Lucas, el médico amado, el doctor, el escritor, el periodista, el que escribe libros Hechos, dice Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir Lucas con eso? Que se invirtieron, por supuesto, el liderazgo, porque el liderazgo de Pablo era tan fuerte que pronto entonces, por supuesto, Bernabé se dio cuenta: yo no puedo competir con Pablo. Él es el hombre que Dios ha llamado y él es el que va a seguir este trabajo. Él no se acomplejó, él dejó que Pablo entonces siguiera. Cuando comenzaron los viajes misioneros, eso sucedió. Hermanos, en el mundo de hoy hay una tremenda competencia. Lo último que desean los hombres es menguar para que otros crezcan. El espíritu de Juan el Bautista, cuando le dijeron: mira cómo la gente se va tras Jesús, él le dijo: ¿acaso no mencioné? Yo no soy el Cristo, Él es el Cristo, y es necesario que yo mengue y que Él crezca. Ese tener ese espíritu de Bernabé, es tener esa característica. No importa que yo mengue y que Pablo crezca. Y hermanos, en esto vemos algo maravilloso. Dios tenía a Bernabé preparado para ser precisamente el hombre que iba a ser usado, porque a partir de ahora Pablo va a ser el gran apóstol del cual conocemos en la Biblia. Y fue usado, y precisamente en este caso fue usado.
Bernabé fue usado para esto. Nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, se dio por los demás, por amor a nosotros. El verdadero amigo, el creyente genuino, siempre querrá que otro crezca, se desarrolle, avance y que él mengue. Para un pastor, vamos a hablar en estos términos, el gozo más grande de un pastor no es que él sea el que esté por encima de los demás y que él sea el que sobresalga. El gozo de un pastor es ver que todo su liderazgo, todos los hermanos, todas las hermanas surjan, crezcan y se desarrollen. El gozo de un pastor es ver que del seno de la iglesia nazcan esos hombres, esos líderes, esos pastores, y que si esos pastores superan al pastor en todo lo que sea, pues el gozo de un pastor es eso, porque al fin y al cabo es necesario que otros mengüen, o que otros crezcan y ellos mengüen, quise decir. ¿Qué estamos hablando? Que el verdadero espíritu de consolación de alguien como Bernabé se va a conocer hasta donde yo tengo envidia o prefiero que me tomen en cuenta antes que otra persona. El espíritu de un Bernabé, Señor, tú me diste lo que me diste y con eso te sirvo. Él no tenía otro don tan poderoso como el don de la consolación, el de animar a otros. Y lo usó muy bien, lo usó muy bien. Mi último pensamiento aparece ahora en Hechos 15, 39, y es que ese tipo de creyente ayuda a restablecer las relaciones rotas. Y esto es maravilloso, esto que voy a compartir. Hechos 15, vamos a leer el versículo 37, de Hechos 15. Dice el texto, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora escuchen. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, por supuesto, tomó a Silas y navegó a otra parte. Ahora, hay algo aquí extraordinario, hermano. Uno se pregunta, ¿podía haber desacuerdo entre Bernabé y Pablo? O quizás la pregunta es, ¿qué tan fuerte fue esa discusión que por primera vez vemos a un Bernabé cediendo también en esto? Y hubo, dice, tal discusión tan fuerte. Ahora, déjeme decirle esto, se cree que Pablo tenía un temperamento colérico sanguíneo. Bernabé podía tener un temperamento quizás melancólico, flemático. Y entonces allí la única manera de trabajar juntos era precisamente porque no eran, yo me imagino a un Pedro y a un Pablo trabajando juntos. Definitivamente pues cada uno en la primera de cambio se va para otras partes, lo dejan. Pero ¿por qué Bernabé se mantuvo todo este tiempo trabajando con Pablo? Por su carácter. Sin embargo, aquí lo vemos. El problema fue por Juan Marcos. Juan Marcos. El culpable fue Juan Marcos. ¿No está Juan Marcos aquí? El culpable fue él. Esa fue la causa de la disensión, de la división, de por qué ellos se separaron. Fue Juan Marcos. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? Déjenme contarle la historia entonces. Juan Marcos se unió a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. Pero por allá, hermanos, llegaron a un sitio donde la cosa estaba muy dura. Y Juan Marcos dijo, no, esto no es conmigo. De repente la comida, los lugares, los peligros. Y él dijo, esto no es conmigo. Y los abandonó. Pero ahora entonces, después de cierto tiempo, Bernabé le dice a Pablo, y dice, por supuesto que él se fue, le dice, Pablo, ¿por qué no invitamos a Juan Marcos para que nos acompañe otra vez? Dice, olvídate, yo no voy a tener a alguien aquí en este grupo que desertó y que no entendió lo que es el llamado al ministerio. ¿Para qué lo voy a llamar? Es un fracasado.
Bernabé le dijo: Pablo, dame la oportunidad y te voy a demostrar lo contrario. Entonces tomó a Bernabé, a Juan Marcos. Bernabé tomó a Juan Marcos y se lo llevó. Esta es la historia final, para que entendamos esto. Bernabé se invirtió en Juan Marcos. Bernabé se dedicó a discipular a Juan Marcos, y es que faltaba esto. Bernabé le contó la historia a Juan Marcos de Jesucristo. Y déjeme decirle por qué le contó esa historia. Bernabé hizo todo lo posible para aquel que Pablo había desechado, que por cierto, Pablo no fue tan tolerante, porque a él lo toleraron finalmente, y fue por Bernabé. Ahora no tolera. Y hermano, aprendemos también esto: necesitamos tener un espíritu de tolerancia constante, porque si nos toleran a nosotros, debemos tolerar a otros también. Y entonces aquí tenemos algo interesante. Bernabé se invirtió en Juan Marcos. Andando el tiempo, Pablo dice esta palabra, por allá lo encontramos esto. En 2 de Timoteo 4, versículo 11. Dice Pablo: mira, quiero que me envíes a Juan Marcos. No sabemos si se lo dijo a Bernabé, pero dijo eso. Envíame a Juan Marcos porque me es útil. Entonces aquel que le fue inútil, ahora es útil. Pero Juan Marcos fue útil porque Bernabé se invirtió en Juan Marcos. Hermanos, nunca pierdas la paciencia en ayudar y guiar a aquellos que parece que no sirven para nada, son un fracaso. Inviértete en ellos, discipúlalos, porque al final es Dios el que va a obrar en sus corazones. Y es lo que estamos viendo acá. Pero hermano, esto no se queda aquí. Voy a revelarle la parte final de esto. ¿Quién fue Juan Marcos? Juan Marcos fue el que escribió el segundo evangelio de la Biblia. Si no lo sabía. Los especialistas han dicho que el libro de Marcos es uno de los libros, si no lo leía, léalo, es uno de los evangelios más extraordinarios que tenemos en la Biblia para mostrarnos a Jesucristo como el siervo de Dios. Ninguno de los evangelistas han pintado tan exactamente a Jesús como siervo como lo hizo Juan Marcos o Marcos. Pero la pregunta es: ¿quién estuvo detrás de Marcos o Juan Marcos para que él llegara a hacer esto? Bernabé. Yo estoy seguro de que Bernabé le enseñó a Marcos toda la vida de Jesús. Y entonces Marcos absorbió todo eso y plasmó precisamente el evangelio de Marcos. Por cierto, cuando comencemos el Instituto Bíblico, muy pronto, nos vamos a dar cuenta que este fue uno de los prácticamente el primer libro que se escribió, hablando del Nuevo Testamento. Todo esto entonces nos revela, hermanos, la importancia de invertirnos en la gente, tener paciencia, porque al fin y al cabo Dios se va a glorificar como Él quiera en esa persona. Lo único que tengo que hacer es ser paciente, invertirme, dedicarme, discipularlo, y el Señor se encargará de lo demás. Esta palabra a mí me encanta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve su ministerio, el ministerio de un pastor, por ejemplo, a través de tantos años, y uno ha tenido que invertirse en una persona, de repente esa persona no sigue, se va, pero otra vez vuelve y regresa y sigue allí, hermano, y ve otra vez ya como un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice: gloria a Dios, valió la pena invertirse, valió la pena entonces dedicar tiempo para que esa persona conociera mejor al Señor. Hay muchos hermanos que necesitan ser restaurados. Necesitamos a un Bernabé para esto. Necesitamos más consoladores que acusadores. Hermanos, ya es suficiente saber que haya un acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10, que es Satanás. Ya es suficiente saber eso. Necesitamos hermanos consoladores, hermanos que tengan esa capacidad, esa visión, ese anhelo de animar a otros en lugar de desanimar a otros. No tenga usted el don de desanimar. Ese don no existe. Pero no sea utilizado usted por Satanás para desanimar. Al contrario, tome esta palabra. Estas son
mis conceptos o consejos finales, mis palabras finales. Bernabé es llamado hijo de consolación porque en todo adornó su vida con integridad como seguidor de Cristo. Tuvo un corazón desprovisto de toda ambición material. Él, a diferencia de Ananías y Zafira, que sustrajeron del dinero, él lo entregó todo a los pies del Señor. Por otro lado, Bernabé es un ejemplo de amor y humildad, porque mientras los apóstoles tenían serias dudas acerca de Pablo, Bernabé los convenció y finalmente le dieron la bienvenida a su grupo. Déjeme decir esto. Bernabé no escribió ningún libro, pero él se invirtió también en Pablo, por si no sabía eso. Y Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y ha sido el gran apóstol Pablo, donde Bernabé también trabajó. Se invirtió en Juan Marcos. Bernabé no rechazó a Juan Marcos. Más adelante Lucas entonces dice, él le dice a Pablo, perdón, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemele conmigo porque me es útil para el ministerio. Bernabé exaltó a Cristo en su vida. La única vez, como dije, que él cometió un error fue porque Pedro, en su hipocresía, cuando Pablo habla en Gálatas esto, dice fue arrastrado. Porque dice cuando estaba en Antioquía, dice, cuando venían los hermanos judíos estaba con ellos y participaba de todo eso. O con los gentiles, quiero decir, participaba de todo eso, de todas las cosas, todas las comidas, todo eso. Pero cuando llegaron los judíos, se apartó entonces. Entonces Pablo reprendió a Pedro y también Bernabé también llevó, porque dijo, bueno, fue arrastrado por la hipocresía de Pedro a hacer cosas que nunca estaba preparado para hacer. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? El modelo de Bernabé es el modelo que necesitamos en la iglesia de hoy como un creyente, el hijo de consolación. Tu vida y la mía necesitan experimentar estas gracias, estas características, este ejemplo. Porque al final entonces Bernabé nos muestra que toda su vida fue presentada para exaltar a Jesucristo. No nos dice más nada la Biblia de Bernabé y no es necesario que sepamos. Pero lo más importante es que Bernabé fue el hijo de consolación y fue el hombre usado en Jerusalén, fue el hombre usado en Antioquía, fue el hombre usado con Pablo, fue el hombre usado con Juan Marcos y fue un hombre de tremenda bendición. Amada iglesia, aprendamos hoy de este hijo de consolación que la iglesia ha sido llamada para dar consuelo, para ser un instrumento de consolación a los demás. En la medida que hagamos esto, todos haciendo esto, imagínense la bendición que será para el resto de las personas. Cuando tengamos hermanos que pasen por diferentes crisis, diferentes circunstancias, ahí estarás tú y estaré yo para traer esa palabra de consuelo. ¿Sabe qué lindo es cuando uno hace esto? Visita a alguien, habla con alguien, le da una palabra y dice, gracias, pastor. Esta era la palabra que necesitaba. Gracias por llamarme. Gracias por visitarme. Gracias por darme esa palabra de aliento. Y eso lo experimentamos cuando nosotros nos consagramos definitivamente al Señor. Vamos a estar de pie, hermano, para que oremos y demos gracias al Señor por esta palabra que hemos traído hoy. Si yo le pregunto esta tarde, de estas 5 características que he tocado, ¿cuál de ellas, con cuál de ellas se identifica? Piénsalo. La primera fue que él tenía un corazón desprendido de todas las cosas materiales. ¿Correcto? ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la cuarta? ¿Cuál fue la quinta? Lo que hayas agarrado esta tarde del sermón de tu pastor, tómalo para ti. Pero sal de este lugar diciendo, yo quiero ser como Bernabé. Yo quiero tener una palabra de ánimo para aquellos que están desanimados.
Yo quiero tener un espíritu de consolación, no un espíritu de crítica. Un espíritu de consolación. Quiero ser un hijo de consolación. Padre, gracias por esta tarde. Tu palabra es preciosa. Este ejemplo, este modelo de vida, queremos, Señor, imitarlo. Hay modelos muy malos, incluso en la Biblia, muy malos. Pero, Señor, este es un modelo digno de imitar. Oramos para que nosotros tengamos esta clase de carácter como de este hombre. Como creyentes necesitamos encarnar estas virtudes, porque este mundo ya está saturado, hay demasiado odio, hay demasiada violencia, hay muchas cosas que separan al hombre. Necesitamos tener un corazón compasivo, lleno de amor, lleno de esa gracia especial, que podamos siempre tener ese deseo de animar a otros en medio de un mundo donde hay tanto desánimo. Pero sobre todas las cosas, que nos des un amor por ti, Señor. Porque dándonos ese amor por ti, entonces nosotros daremos ese amor a otros, así como Bernabé. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, voy a volver luego para una oración posterior.